Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con las características de la gráfica de la función cuadrática. Y vamos también a analizar los distintos tipos de ecuaciones con las que se puede expresar y qué ventajas tiene cada uno de ellos respecto de esta que es la más conocida por todos. ¿Sí? La función cuadrática en su ecuación polinómica se define de la siguiente forma. Ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son reales cualesquiera, pero con la condición de que a no sea 0. Claramente a debe ser distinto de 0 porque si no, no tendríamos función cuadrática. ¿Sí? La gráfica de esta función cuadrática es una parábola. Una parábola que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿De qué depende eso? Depende del coeficiente que acompaña a la x cuadrado. Si ese coeficiente es positivo, vamos a tener una parábola con las ramas hacia arriba o cóncava hacia arriba. Y si ese coeficiente es negativo, vamos a tener una parábola cóncava hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que de la ecuación polinómica la información que podemos sacar es simplemente mirando el coeficiente que acompaña a x cuadrado podemos decir si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y el término constante o la ordenada del origen que es el punto de coordenada 0,c. Con respecto a la gráfica de la función cuadrática necesitamos identificar al menos estos tres elementos para que la gráfica quede bien determinada. Con menos también quedaría determinada, pero vamos a pedir que cada vez que hagamos la gráfica de una función cuadrática se encuentren estos elementos, ¿sí? Los elementos que vamos a necesitar para graficar son el vértice, que el vértice es el punto mínimo o el punto máximo de la parábola, dependerá si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Es el punto donde decimos que la parábola pega la vuelta, ¿sí? Para una ecuación de este tipo es un punto del plano, vamos a llamarlo B, ese punto del plano, de coordenadas x subvértice, y subvértice o x sub 0 y sub 0, como para indicar que se trata de un punto en el plano, en el cual el x sub 0 o el x del vértice lo voy a calcular haciendo el cociente entre el opuesto de B y el doble de A. Y para averiguar el correspondiente valor de y a ese punto a ese valor de x obtenido, lo que vamos a hacer es vamos a evaluar la función cuadrática en ese numerito. ¿Sí? Con esta formulita obtengo las coordenadas del vértice. Otro elemento que tiene que estar identificado en la gráfica es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical, así que será de ecuación x igual a un número, una recta vertical que divide a la parábola exactamente en dos partes iguales, ¿sí? Así que esa recta de simetría tendrá que pasar por el valor x del vértice, que es el punto más alto o el punto más mínimo de la parábola, depende de su formato. Así que el eje de simetría es una recta vertical cuya ecuación es x igual a la coordenada x del vértice. Y por último, vamos a identificar en esta parábola si es que tiene raíces, ¿sí? Recordamos que las raíces de una ecuación cuadrática dependen del discriminante. En caso de que el discriminante sea positivo, podemos encontrar las raíces que vamos a denominar x sub 1 y x sub 2 mediante la famosa conocida formulita de la resolvente. Todo esto en el caso de que la parábola tenga raíces, es decir, el discriminante sea positivo. Podría pasar que la parábola no tenga raíces, ¿sí? Entonces en esos casos vamos a ajustar la gráfica tomando un punto cualquiera de la parábola y su simétrica, así que eso lo vamos a aclarar. Si la parábola o si la función no tiene raíces, ajustamos la gráfica con un punto cualquiera y su simétrico. ¿Qué sería el simétrico de un punto cualquiera? Un punto que también pertenece a la parábola, que se encuentra a la misma distancia del eje de simetría, pero hacia el otro lado, ¿sí? Bien, con todos estos elementos ya estamos en condiciones de poder esbozar la gráfica de la función cuadrática, ¿sí?
Yo ahora voy a esbozar una función cuadrática cualquiera, una que pretenda ser cualquiera, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es indistinta, y en esa gráfica vamos a identificar todos los elementos que acabamos de mencionar y vamos a dar las características de un análisis respecto de el dominio, si es creciente, decreciente y demás. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Bueno, acá tenemos la gráfica de una función cuadrática que pretende ser una función cuadrática cualquiera, ¿sí? La esbocé cóncava hacia arriba, la podría haber esbozado cóncava hacia abajo. El análisis que va a surgir de esta gráfica lo tenemos que extender para el otro caso, ¿no? Para el caso en que la parábola sea cóncava hacia abajo, ¿sí? Podemos ver en este gráfico los elementos que acabamos de mencionar. El vértice de la parábola, en este caso es el punto de coordenadas x, b y b, ¿sí? En este caso es el punto mínimo de la parábola porque la parábola es cóncava hacia arriba, es el punto de menor valor que alcanza esta función cuadrática. Por el x del vértice pasa el eje de simetría que actúa como espejo, es decir, se reflejan las ramas a raíz a partir de ese eje. En este caso dibujé una función cuadrática que tiene dos raíces que llamé x sub 1 y x sub 2 y marqué la intersección con el eje y, la ordenada del origen, que en el caso de la función cuadrática definida de esta manera, dijimos que coincidía con el coeficiente c o con el término constante, la ordenada del origen. Bien, ¿qué podemos observar de esta función cuadrática? Según esta ecuación, no hay restricciones a la hora de hacer las cuentas, es decir, que la variable independiente x puede asumir cualquier valor, que las cuentas van a estar siempre garantizadas. Es decir, que esta función cuadrática tiene como dominio el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Ahora, como hay un coeficiente o un término que está elevado al cuadrado, ese lleva la voz cantante, es decir, que sabemos que todos los números elevados al cuadrado dan como resultado un número no negativo. En este caso, si se tratara solo de un término cuadrático, podríamos identificar que la imagen serían solo los números no negativos. Pero como en este caso además está acompañado de b por x más c, la función cuadrática puede quedar desplazada en cualquier lugar del plano. Pero si, por ejemplo, en este caso, observamos que la imagen de esta función cuadrática, que pretende ser una cualquiera, arranca a partir del punto mínimo, ¿sí? La imagen es el valor del y subvértice, en este caso hacia arriba, ¿sí? Como podría haber sido hacia abajo. Entonces, para este caso, la imagen o rango de la función es el conjunto que arranca en y subvértice y continúa hasta el infinito, ¿sí? Con respecto a las raíces, en este ejemplo tenemos dos raíces, x sub 1 y x sub 2. Podríamos no tener ninguna, ¿sí? Un dato interesante, cuando hablamos de raíces estamos generalmente hablando de intersecciones con los ejes. Así que si las raíces son x sub 1 y x sub 2, o las podemos nombrar como puntos del plano, ¿no? X sub 1, 0, x sub 2, 0, también podemos nombrar la ordenada del origen, que es la intersección con el eje y, que en este caso es de coordenadas 0, c. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a hablar entonces ahora de si esta función es una función creciente, decreciente, en qué intervalos. Vamos a empezar por los intervalos de crecimiento. Intervalos donde la función crece. Si miramos atentamente esta función cuadrática, todas las funciones cuadráticas son crecientes y decrecientes desde el infinito hasta cierto punto y de cierto punto en adelante, ¿sí? Todo depende de quién sea la función cuadrática, pero siempre vamos a encontrar que la función cuadrática crece y decrece al mismo tiempo. Al mismo tiempo no, en distintos intervalos. Bien, en este ejemplo particular que acabamos de dibujar acá, observamos que si yo recorro el dominio desde menos infinito, la gráfica de la función cuadrática viene en forma descendente. ¿Hasta qué punto desciende la gráfica? Hasta que me encuentro con el x del vértice en el camino, ¿sí? Es decir, que para este ejemplo, la función cuadrática es decreciente desde menos infinito hasta el x del vértice, donde alcanza su punto mínimo, y si sigo caminando por el dominio, desde el x del vértice en adelante, la función empieza a crecer. Entonces podemos decir que la función crece para valores de x que pertenecen al intervalo que arranca en el x del vértice y sigue hasta más infinito. ¿Sí? Vamos a decir entonces que si en ese intervalo crece, en el otro intervalo que nos queda, decrece
Así que la función cuadrática decrece en el intervalo que viene desde menos infinito hasta el x del vértice. En este caso particular, donde la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, que yo acá he dibujado una función cuadrática en donde a es positivo, ¿sí? Porque si no lo hubiera dibujado en el otro sentido, podemos decir que el punto de coordenadas x vértice y vértice, o sea, el vértice de la parábola, es un mínimo relativo y en este caso es un mínimo absoluto de la función cuadrática porque no hay nadie menor que él. En este caso el mínimo es de coordenadas x, b y b, ¿sí? Que coincide con el vértice. Bien, esta función también vamos a analizar cuando es positiva. Es decir, ya sabemos cuando es cero la función, porque hemos encontrado las raíces, así que si esta función tiene raíces, donde no están las raíces, o bien es positiva o bien es negativa, ¿sí? En este caso, yo dibujé dos raíces, x sub 1 y x sub 2, y me quedó el dominio dividido en tres subintervalos, ¿sí? O en tres intervalos. El intervalo que viene desde menos infinito hasta la primera raíz, el intervalo que va desde la primera raíz a la segunda, y el intervalo que va de la segunda raíz a más infinito, ¿sí? Siempre que nosotros encontremos raíces en cualquier función polinómica, vamos a determinar intervalos del dominio en donde la función será o bien positiva o bien negativa, ¿sí? Donde no es cero. Donde no es cero, o es positiva o es negativa. Así que vamos a definir lo que vamos a llamar conjunto o intervalo de positividad, que también es un intervalo del dominio, en donde vamos a decir cuando la función cuadrática es positiva. Es decir, cuando la función cuadrática no es cero y tampoco es negativa, ¿sí? Entonces, de los tres intervalos en el que quedó dividido el dominio, de menos infinito a x sub 1, de x sub 1 a x sub 2 y de x sub 2 a más infinito, observamos que la función es positiva en el intervalo, a ver si lo ven, lo vamos a marcar acá. Si yo vengo caminando desde menos infinito hasta la primera raíz, la rama de la parábola queda por encima del eje x, por lo tanto es positiva, ¿sí? Entre raíz y raíz, la rama de la parábola queda por debajo del eje x, o sea que asume valores negativos, y de la segunda raíz en adelante, la rama de la parábola nuevamente vuelve a ser positiva. Entonces vamos a decir que la función cuadrática es positiva, o el conjunto de positividad, o el intervalo de positividades para aquellos x que pertenecen al intervalo de menos infinito hasta la primera raíz, unión, en este caso, de la segunda raíz hasta infinito. Y en el intervalo restante definiremos el conjunto o intervalo de negatividad. En este caso es negativa la función cuadrática en el intervalo que queda determinado por las dos raíces. Y esto lo podemos extender, dado que es una función polinómica de las más simples después de la función lineal, y vamos a ver que esto va a generar una regularidad, es decir, todas las funciones cuadráticas se van a comportar de manera similar. Tendremos que analizar los distintos casos, ¿sí? Bien, este es el análisis que vamos a hacer de las funciones cuadráticas, que por supuesto en este ejemplo que yo acabo de definir acá, la función cuadrática no es ni par ni impar, solo será par cuando el eje de simetría coincida con el eje y, es decir, cuando tengamos una función del estilo a por x cuadrado. Y nada, este es el análisis que acabamos de hacer en el formato polinómico, ¿sí? En donde para calcular sus elementos tuvimos que recurrir a algunas fórmulas, ¿sí? Ahora vamos a ver otros dos formatos en el que se puede definir la función cuadrática, en donde vamos a ver que tiene algunos beneficios. ¿Nos ponemos a trabajar? Bien, como les decía, vamos a trabajar con dos tipos de ecuaciones que también definen funciones cuadráticas, ¿sí? Una conocida como ecuación estándar o ecuación canónica o ecuación binómica, en la que tiene este formato. Igual a A por x menos la coordenada x del vértice al cuadrado más la coordenada y del vértice, ¿sí? Este formato de ecuación, fíjense que el A nuevamente me determina que si es positivo tendré una parábola cóncava hacia arriba y si es negativo tendré una parábola cóncava hacia abajo. ¿Qué ventaja tiene esta ecuación respecto de la polinómica? En la ecuación el vértice viene dado en la fórmula, no hace falta
calcular el elemento del vértice, dado que en la misma fórmula ya aparecen las coordenadas del vértice, ¿sí? Fíjense que esto lo podemos interpretar como una función cuadrática de base, o sea, como la función básica x cuadrado que se trasladó x, b unidades hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de quién sea este signo, y se sube o se baja y vértice unidades, ¿sí? Bien, si viene el vértice de regalo, también viene el eje de simetría, porque recuerden que el eje de simetría es la ecuación de la recta vertical que pasa por el x del vértice. Y en el caso de que esta función tenga raíces, la forma de calcular las raíces de esta función cuadrática es mucho más simple, no necesitamos fórmula, porque vamos a partir del concepto de raíz de una función o de un polinomio. La raíz de una función o de un polinomio es aquel valor de la variable independiente que hace cero la función, es decir, que le vamos a pedir a esta ecuación que se haga cero y vamos a averiguar para qué valores de x esta función se anula, ¿sí? Simplemente vamos a despejar la variable x y así encontrar las raíces sin aplicar ningún tipo de fórmula. Es decir, para poder despejar x de esta ecuación, primero voy a restar x sub vértice y luego voy a dividir por a, ¿sí? Es decir, 0 menos el i del vértice sobre el número a. Ahora, bien, tengo un cuadrado igual a un número. Voy a analizar qué signo tiene este número, ¿sí? Si este número es positivo, voy a poder aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros. Siempre que despeje una potencia par, tendré que poner módulo y tendré las dos soluciones de la ecuación cuadrática, ¿sí? Si este número es 0, solo hay un único número que lo hace 0, es decir, voy a tener una única raíz. Y si este número es negativo, un cuadrado igual a un negativo no tiene soluciones reales, por lo tanto no tendrá raíces. Así que este cociente entre el opuesto del i vértice y a actúa como discriminante. Recuerden que para que esta función cuadrática tenga soluciones, le vamos a pedir a este número que sea mayor a 0 o igual a 0, ¿sí? Pero en igual a 0 tendríamos una sola. Entonces, en el caso en que esta cuenta me dé igual a 0, voy a pasar mayor a 0, voy a pasar el cuadrado como raíz cuadrada, pero voy a poner módulo. Siempre que me saco de encima una potencia par, va módulo. Así que esto será la raíz cuadrada del opuesto de i vértice sobre a. Y en este caso el módulo me está diciendo que hay dos posibilidades, que me dé como resultado este número positivo o que me dé como resultado este número negativo, ¿sí? Por último voy a sumar el x del vértice a cada una de estas expresiones. Es decir, me voy a saltear un paso, voy a tener como una solución este número positivo más el x del vértice, o otra solución sería este número negativo más el x del vértice, en el caso de que este cociente sea positivo. Fíjense que este formato de función cuadrática tiene múltiples beneficios. En primer lugar, el vértice es un dato que viene en la ecuación, no hace falta calcularlo. O sea, ya podemos identificar en el gráfico el punto de coordenadas máximas o mínimas, dependiendo de si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Podemos trazar el eje de simetría y para analizar el próximo elemento que nos falta, que son las raíces, simplemente igualamos a 0 la fórmula y despejamos. No hace falta aplicar ninguna formulita ni recordar ninguna fórmula estrambótica, digamos, para conocer los elementos de la función cuadrática. Salen todos de manera más natural, ¿sí? Bien, y el otro formato de ecuación, que no siempre es posible que venga dado en este formato, es la ecuación factorizada, que tiene esta definición. ¿Por qué digo que no siempre viene dado puede venir dado en este formato? Porque en este caso x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la función cuadrática. Y recordemos que una función cuadrática puede tener una, dos o ninguna raíz. En el caso de que una función cuadrática no tenga raíces, este formato no será posible. Pero si la ecuación viene dada en este formato, la ventaja que tiene es que tenemos como dato las raíces de la función cuadrática.
Solo nos faltaría calcular el vértice de esta función cuadrática y el eje de simetría. Pero una vez que tenemos el vértice, el eje de simetría sale inmediatamente. Ahora bien, las raíces son puntos simétricos de la parábola, es decir, que se encuentran a la misma distancia del vértice. Si se encuentran a la misma distancia del vértice, podemos decir que el vértice de una función cuadrática que viene escrita en este formato se encuentra, o en la coordenada x del vértice, justo en el medio de esas dos raíces. Es decir, lo voy a poder calcular como el promedio de las dos raíces. Y una vez que tengo el valor x del vértice, obviamente el y del vértice será la función evaluada en ese valor. Ya obteniendo las coordenadas del vértice, tengo la del eje de simetría, así que este formato también tiene muchos más beneficios que este otro, porque simplemente sacando un promedio calculo la coordenada x del vértice y ya tengo todos los elementos de la función cuadrática como para poder graficarla. La desventaja es que no siempre vamos a poder escribir a la función cuadrática en este formato, porque si la función no tiene raíces, sonamos, no lo vamos a poder expresar así. Pero si nos dan una función cuadrática con esta fórmula, aprovechemos los beneficios que tiene esta ecuación. ¿Sí? Bien, los dejo que intenten hacer algún ejercicio de lo que está en el libro y en la guía de actividades y en la próxima consulta sacaremos las dudas sobre este tema. Espero que les haya gustado, que les haya quedado un poco más claro. Nos vemos la próxima.